Imagínese que usted se quiere posicionar como experto en el tema de social media y de marketing digital y todos los días en sus redes sociales pone información interesante sobre ese tema y de repente lo contactan de una editorial de España a decirle que escriba un libro sobre el Community Manager, sobre ese mismo tema. Eso fue lo que le pasó a Juan Carlos Mejía. Juan Carlos, bienvenido a nuestro programa de Negocios en Medellín. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo se sintió esa llamada desde España? Sí, la verdad fue un mensaje directo por Twitter. Ah, bueno, para ser además coherente en redes sociales. Un mensaje directo y le dije, cuéntame más por mail. Entonces me dijo, soy un editor senior de la editorial Anaya Multimedia en España y estoy interesado en que nos escriba un libro. Cuando entré a internet a ver la editorial Anaya, el grupo Anaya como editorial, pues no lo podía creer porque definitivamente es una editorial muy importante allá. ¿Y de ahí en adelante qué pasó? No, lo que sucedió fue que hice una propuesta temática, eso era lo que él tenía que pasar para que me lo aprobaran. Digamos, como tengo una experiencia de 20 años como docente, me facilitó pensar en los temas que debería ir y cómo los debería hilar para que pudiese capacitar a un community manager desde cero hasta convertirlo en un profesional. Hoy en día este es el libro, ya es una realidad, fue además en tiempo récord, Juan. Sí, claro, 4 meses y medio escribiendo. Bueno, hay una estructura en donde usted maneja 4 grandes capítulos. El primero dice que el community manager es protagonista de la empresa. ¿Por qué ese planteamiento? Porque definitivamente, como el community manager es el responsable de las redes sociales en la organización, entonces ese papel se está volviendo cada vez más importante, no solamente en Colombia, sino en los países de habla hispana. Y esto hace que él sea el responsable de ser los oídos de la organización, de cuidar la reputación de la organización y de tener un canal de comunicación y de marketing muy efectivo a través de las redes sociales. Hay un capítulo que usted le dedica específicamente al blog corporativo para que sea exitoso. ¿Qué tanto auge está teniendo ese tema? Sí, es muy importante desde el punto de vista táctico a tener un buen blog para que la organización pueda hablar con un lenguaje un poco más cercano de lo que está sucediendo y que sea de interés para la audiencia. Hay un segundo capítulo que habla de este mismo profesional como líder de acciones tácticas en redes sociales. Sí. En ese sentido, lo que empiezo a describir es qué es lo que necesita el community manager para estar en el front de las redes sociales. Entonces, les muestro cómo personalizar cada una de las redes sociales y cómo hacer estrategias para crecer en su comunidad. Pero adicionalmente, qué herramientas debería utilizar para hacer bien su gestión. Aquí veo exactamente que usted además ofrece software, programas, todos que nos permiten hacer las mediciones del caso. ¿Por qué es tan importante esa medición? El tema de las métricas es fundamental porque en el marketing digital, el marketing tradicional, hay una cosa que definitivamente se diferencia y es la facilidad de medir. El hecho de que yo pueda medir muy bien las cosas en el marketing digital hace que yo en las redes sociales debería aprovechar para colocar indicadores y metas e ir verificando el comportamiento de los resultados. Usted le dedica una partecita del libro a esas herramientas que sirven para medir la influencia. Sí. ¿Cómo se mide la influencia? La influencia... ¿Cuáles son como esos factores que miden si mi empresa es influyente o no en redes? Claro. Una organización debería estar pendiente de 2 cosas en el front de las redes sociales. Por un lado, crecer la comunidad y por otro lado, crecer la influencia. ¿Y qué significa eso? Que usted lo que está escribiendo, el contenido que está compartiendo con su comunidad, ellos le está interesando, porque están retroalimentándolo de alguna forma. Puede ser a través de un like, a través de un comentario o a través de compartirlo con otros. En el marketing moderno, Juan, los contenidos son el rey, eso es indudable. Y usted le dedica un capítulo a hablar de ese community como gestor de contenidos. Claro, porque es la persona que está ideando cómo comunicar en ese canal digital, que no es lo mismo que el canal físico. Y en ese sentido, entonces empezamos a revisar cómo debería crear el contenido y qué tipo de contenido crear. Por ejemplo, si usted decide crear videos, cómo debería ser el video, cómo entender que la primera parte del video es clave para que la gente no se le vaya, entender la importancia de infografías, de white papers y de un montón de contenido que puede ser adicional a lo que se viene manejando en el marketing tradicional de texto e imágenes. Juan, algo que me gusta mucho del libro es que maneja muchos casos de estudio, algunos que usted considere que sean los más destacados. Sí. Generalmente todos los capítulos arrancan con un casito de estudio para mostrar la importancia de ese tema. Hay uno que me gusta mencionar mucho y tiene que ver con cómo la empresa Gap cambió su marca. Y a través de la retroalimentación que recibió de su audiencia en redes sociales, tuvo que volverse a la marca anterior. Y eso lo que muestra es el poder del consumidor de hoy en día, que es llamado prosumer. Otro tema bien interesante es el que tiene que ver con la gestión de comunidades online. Sí, es fundamental, porque en la medida que usted haga bien esa gestión, lo que va a generar es un engagement y en ese sentido aumenta su influencia. Es decir, un community manager
exitoso es aquel que es capaz de leer la audiencia. Y en ese sentido, en la medida que empieza a tener retroalimentación de la audiencia, empieza a escribir más sobre ese tema para que esa retroalimentación sea cada vez mayor y sea una comunicación que permita que lo que diga la empresa sea escuchado por su audiencia. Muy bien, Juan, porque, a ver, digamos que ese community no se puede quedar solo en lo táctico, sino que tiene que ir a lo estratégico, claro, porque de verdad que tiene que influenciar muchísimo en lo que es el marketing de contenidos de una organización, y a eso le dedica usted también otro capítulo. Claro. Sí, el Community Manager como estratega del marketing en redes sociales, y ahí tenemos 4 capítulos en esa parte. Iniciamos con todo lo que tiene que ver con cómo crear un plan estratégico de social media, es decir, cómo hacer una estrategia alineada con la estrategia de la organización y que te permita definir en qué redes sociales participar. Claro. Porque en la mayoría de las ocasiones las empresas empiezan a entrar en redes sociales porque la competencia lo hace o porque vieron a alguien que lo hizo y les pareció interesante. Pero cuando eso parte de un plan estratégico, lo que vas a garantizar es que todo lo que hagas esté alineado. Pero adicionalmente en esta parte estratégica también se habla de la importante de la gestión de reputación. Hablemos de ese tema porque sí, me parece muy importante esa reputación online. ¿Qué debo tener en cuenta yo para construirla como debe ser? Es cómo hacer un plan de gestión de reputación y cómo actuar en un momento de crisis. Entonces, iniciamos con la creación del comité de crisis, con la monitoreo permanente de las redes sociales para poder establecer los ataques que se están presentando y posterior acción después del ataque. Entonces, incluso se menciona cómo se le irá a responder a un cliente disgustado o a un cliente que definitivamente esté con algún problema mayor con la marca. Juan, este profesional que maneja todo el tema de redes sociales desde lo estratégico y lo operativo, ¿en qué área de la organización debería estar? Este tema tiene que ver con 2 áreas, el área de comunicación y el área de marketing. Entonces, podría ser un externo que dependa directamente de la gerencia donde coordine todo lo que es la comunicación digital o depender del área de comunicaciones o del área de marketing. Hay un tema que siempre cuando se habla de redes sociales, pues todo el mundo lo pregunta y dice, bueno, a ver, yo tengo muy buenas redes sociales, tengo muchos seguidores, pero ¿cómo convierto eso en ventas efectivas o en dinero? Claro. Hay un capítulo completo del libro que te habla del retorno a la inversión en las redes sociales y se habla de un retorno a la inversión ROI monetario, pero también de un IOR, que es un concepto nuevo que es Impact of Relationship, que te menciona cómo las redes sociales te generan unos beneficios adicionales que no se miden en plata, como la fortaleza en el branding, la cercanía con la gente y el tema de posicionamiento. Vamos a hablar sobre uno de los capítulos que son las tendencias en redes sociales. Sí. ¿Cuáles son las más importantes? Sí. En el tema de tendencias hablamos de un concepto que es Social CRM, es cómo utilizar las redes sociales para fidelizar, el tema de Social Commerce, cómo utilizar las redes sociales para vender, el tema de Social SEO, cómo hacer las cosas en redes sociales para obtener buen posicionamiento en motores de búsqueda, los motores de búsqueda de redes sociales más Google y, por ejemplo, el crowdsourcing, de cómo usted lograr la inteligencia colectiva con estrategias desde la organización. Vamos a ampliar, Juan, el tema de gamificación, que también es una tendencia muy clara y muy contundente en el mundo del social media. Y bastante nueva. Eso consiste en utilizar juegos para poder tener estrategias de comunicación en la organización. Hay empresas como Nike y otras que a través de juegos logran infundir el branding en la mente de las personas y muchas veces en el corazón, porque tienen elementos emotivos. Entonces cada vez está siendo más utilizado en el mundo del marketing digital y las redes sociales. Juan, ¿cómo ha sido la respuesta de los lectores al libro? ¿Se está distribuyendo en la librería? ¿Ya la gente lo está comprando? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, aquí en Colombia se puede conseguir en la Librería Nacional y en la librería de varias universidades. En España, que fue donde salió originalmente, incluso a 19 de agosto, la última semana, fue el libro de Community Manager más vendido en todo el país. Juan, ¿y usted está aplicando todo eso que ha aprendido y que investiga diariamente en su trabajo como gerente de social media de Invamer? Claro que sí, nosotros en Invamer tenemos una nueva línea de negocios que es la posibilidad de hacer investigación de mercado en redes sociales, pero también ejercicios de crecimiento de comunidad y estrategia. Y todo eso lo estamos aplicando en nuestros clientes, todo lo que está consignado en ese libro. O sea que las empresas ya están contratando ese tipo de servicios con grandes compañías como Invamer. Claro, definitivamente ya están empezando a ver la importancia del canal y por eso quieren partir o retomar la marcha, digamos, con un análisis estratégico y un análisis táctico muy completo. Bueno, Juan, muchos éxitos con este libro de la guía del Community Manager y que él se distribuya muy bien por todo el mundo y que ojalá ayude a posicionar muy bien ese concepto. Muchas gracias y espero que todos lo compren.
Este es Negocios en Telemedellín. Ya regresamos con Paula Rueda, que trae un tema muy interesante.